Hola a todos. Bueno, otra entrevista más, pero esta es bastante especial. No voy a decir su nombre, voy a dejarlo que lo haga él, porque es un invitado que, bueno, que en esta comunidad lleva años diseccionando a esta empresa, la empresa de la manzanita, y lo hace con bastante detalle. A veces incluso pienso que es mucho más que hasta con un cirujano con bisturí. Y nada. Vamos a hablar de un tema que para mí, yo soy un bastante, digamos, poco conocedor del mundo de esta empresa. En fin, no voy a mencionarlo, voy a dejar con el hype hasta el final. Divide mucho el mundo tech, ¿vale? Y es que si esta empresa está en un momento donde su dispositivo está preparado para la inteligencia artificial o, bueno, si está buscando revolucionar o simplemente llega tarde y ya está. Así que, adelante, Fernando. Si quieres presentarte, que ya te conocen y que ya te conozcas, que es de Android. Sí, ¿no? A ver, debo decir que se me da mal presentarme a mí mismo, pero voy a intentarlo hacer lo mejor posible. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, me llamo Fernández, es mi nombre. Y llevo unos cuantos años ahí metido en el mundo de la manzanita con mi canal de YouTube, La Manzana Mordida. Creo que se identifica fácil el tipo de contenido solo con escuchar el nombre que tiene el canal. Y sí, la verdad que con ganas de charlar un poquito contigo sobre Apple, sobre la inteligencia artificial y vamos, todo lo que me quieras preguntar. Un placer. Vale. Un placer tenerte aquí y para la gente que no lo sepa, La Manzana Mordida lleva 13 años en activo. Solo es una cosa que Mm. busqué. De los canales, digamos, más... ya nos llaman... Bueno, boomers no somos, pero más viejos de aquí, para los que no lo sepan. Pero Sí. bueno, lo primero, Fernando, yo siempre me gusta preguntar, es decir, yo no vengo aquí a hablar de cosas absurdas, es decir, yo las preguntas que hago generalmente intentan ser súper bastante al grano y muy Ujú. serias. Y la primera pregunta es, ¿qué has desayunado esta mañana? Bueno, pues a lo mejor te decepciona porque yo no soy de desayunos muy copiosos, me suelo levantar bastante pronto, a las 7 de la mañana, y a esas horas no me cabe nada en el cuerpo. Entonces yo lo que hago, me pego una ducha, me voy a la cocina, me voy haciendo un café, me tomo un café calentito. Y luego a lo mejor sí que es verdad que cuando van pasando las horas de la mañana, ya sí que a lo mejor pues voy a la nevera y pico algo, pero vamos, que yo soy de desayuno básico, café con leche. Bueno, si te digo una cosa, el anterior invitado fue Pocho Costa, que justo hoy he publicado el vídeo. ¿Vale? Me dijo que él solamente desayunaba mate. Es decir, Wow. solo eso. Y Joder. le dije, ¿solo mate? Y me dijo, sí, sí, solo mate. Y dije, bueno, digo, está muy bien. Yo no. Y a ver, yo no desayuno mucho, pero mate solo, macho. Sí, Lo- yo es que, insisto, aunque quiera, yo me va entrando el hambre a lo largo de la mañana, pero nada más despertarme como mucho un café. claro. Bueno, además, hablando del tema del mate, bueno, tu canal sois dos. Es decir, la otra persona, tú estás familiarizado mucho con el tema mate, ¿no? Claro, a ver, bueno, en mi canal ahora mismo los más activos somos mi compañero Fabián, efectivamente, que es argentino y sabe mucho de mates, y yo, por supuesto, pero también está mi buen amigo y compañero, que es verdad que por su trabajo pues coincidimos poco, pero ahí está también David Cebrero, así que le mando un saludo si está escuchando esto. Perfecto. Ahora sí, ya te he hecho la coña del principio, vamos a avanzar. Vale. Entonces, yo te tengo que hacer una pregunta porque te digo, yo soy una persona de Android. Yo creo que nunca he tenido un iPhone en mis manos, lo que sí he tenido mucho, he trabajado mucho con Apple y demás cosas, Ujú. y yo veo que Android lo ha petado. Es decir, Android con Gemini, es decir, han metido Gemini en cualquier cosa, tú preguntas, sigo sin usarlo en todo, pero sí, por ejemplo, en capturas de pantalla y cuando hay una foto que yo veo en esto, solamente tienes que apretar en el medio y te aparece la imagen, te busca por internet y te contesta lo que es. Entonces, tengo una pregunta para ti, ¿vale? Y es que si Apple está realmente esperando su momento iPhone para reventar el mercado de la IA o simplemente se ha quedado dormida viendo Netflix mientras viendo cómo la competencia está corriendo. He tenido ya bastantes charlas de esto con mis amigos en el podcast de La Manzana, así que me alegra que me hagas esta pregunta. Eh, Principalmente hay que poner un poco de contexto a la gente que a lo mejor pues no conoce un poco la historia de Apple, que es extraño porque es una marca muy popular, pero si echamos un poco la vista atrás, en realidad nunca ha sido la primera en llegar a una tecnología. Sí que es verdad que llega más tarde, lo refina y luego pues normalmente se hace como algo mucho más basivo. Sin ir más lejos, no inventó el smartphone, pero el iPhone sí que lo redefinió, por decirlo así. Mm. Tampoco inventó los smartwatch y el Apple Watch
es ahora mismo el que domina el mercado, y tampoco el tema de los auriculares inalámbricos, pero es cierto que los AirPods como que marcaron el estándar, ¿no? Entonces es cierto que Apple se percibe como que va siempre como mucho más lenta, y en el caso de la inteligencia artificial, efectivamente la comparación con Gemini es odiosa, ¿no? Porque Gemini es muy, muy buena inteligencia artificial, muy buen asistente, y claro, si lo comparamos con Siri, pues efectivamente, como digo, la comparación duele. Y creo que este es el problema, ¿no? El hecho de que Siri se sienta tan atrás, es decir, que haya una brecha tan enorme con respecto a Gemini, que se perciba que Apple, bueno, pues eso, que no está al día, que está muy por detrás. Pero también hay que recordar una cosa, a Apple no le hace falta tampoco tener un modelo o una IA tan potente como Gemini. Más que nada porque al final Apple no es una empresa de inteligencia artificial, es una empresa de hardware y de servicios. Es decir, que al final su fin no es tanto tener un modelo más inteligente que ChatGPT o que Gemini de Google, sino que busca quizás una integración de la IA más en la experiencia del usuario, por decirlo así, ¿no? Es decir, que creo que al final lo que le hace falta quizás es ponerse al día con Siri para quitar esa sensación de que están tan detrás de la competencia, porque en cuanto empieza a funcionar medianamente bien Siri, luego cuando vayan haciendo integraciones de Apple Intelligence en su ecosistema, y bueno, lo que iremos hablando supongo a lo largo del episodio de lo que podrían estar preparando y donde creo que Apple puede ser su fuerte, yo creo que ahí es cuando Apple puede dar un golpe sobre la mesa, o al menos ya no dar esa sensación de que llegan tarde o que tienen que esperar su momento iPhone, etcétera, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuánto te paga? Me has convencido y no soy usuario de Apple. ¿Eh? Me acabas de convencer de que lo van Nada, a petar. nada. Nada, No. nada, fíjate, me dice mucha gente, ¿cuánto te paga Apple? ¿Vas a comisión? Digo, no, si no me invita, pues, vamos, no me invita ni al Apple Park, todavía no he ido en 12 años, o sea que, Ostras. así que no soy sospechoso de estar comprado por Apple, siempre he intentado ser mi objetivo, y precisamente igual que como usuario de Apple me ha fastidiado mucho, pues ver cómo Gemini con Android y con Samsung sobre todo, que es quizás la marca de la competencia a nivel de smartphones que más duro se lo está poniendo Apple, joder, cómo están mostrando funciones muy interesantes y cómo Apple ha ido llegando muy tarde primero a la expansión de Apple Intelligence a más idiomas y luego con el tema de Siri, que efectivamente a día de hoy pues es que, bueno, en fin, corramos un túpido velo. Pues no, no lo voy a hacer porque justamente me has abierto la puerta a eso, ¿vale? Yo he hecho Vale, mis deberes, ¿vale? He hecho mis deberes y Siri salió en el 2011 con el correcto. S4, con el iPhone S4. Es decir, lo he buscado por internet, yo no lo sabía de memoria. Sí, con el iPhone 4S, sí. S4. Siri, bueno, fue además, Apple compró una empresa, o sea, Siri no es de Apple como tal, compró una empresa y bueno, al año siguiente lanzaron Siri, que fue revolucionario para la época, vamos. Claro, es que la empresa se llama SRI. Es decir, no le pusieron mucho curro al nombre, sino cogieron SRI y dijeron, pues era SRI International, creo que se llamaba la empresa, startup, y le pusieron la I enfrente. Esa la compró justo el año anterior y creo que un año después ya habían Eso es. sacado esto. Vale, Mm. entonces estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo contigo, que Siri fue la pionera, sobre todo yo que entré tarde con los móviles, y una persona que el móvil prácticamente no lo usaba. Es decir, en nuestra época creo tú y yo no tenemos mucha diferencia de edad, entonces yo creo que llegamos justo al final de la adopción de esto. Incluso WhatsApp nos pilló, a mí me pilló en la carrera directamente, no me pilló ni siquiera en el instituto. Pero bueno, estamos de acuerdo que Siri fue la pionera. Pero ahora, si te soy sincero, parece que solo sirve para poner la alarma. Entonces, ¿tú crees que la IA generativa en este caso puede resucitarla? ¿O ya deberíamos mandarlo a jubilarse como el iPod y sacar algo nuevo el 9 de septiembre? Buena pregunta, porque no son pocos los que opinan que cuando Apple se ponga al día lo que tendría que hacer es rebautizar Siri porque la marca de Siri ya está muy gastada, muy quemada, ¿no? En fin, veremos qué hacen, ¿no? Yo estoy seguro de que la IA generativa obviamente va a permitir que Apple se ponga rápidamente al día. El problema de Siri es que nació con una arquitectura o sea, que dificultaba mucho la evolución, ¿no? Apple ya sabéis que se ha caracterizado siempre por, bueno, la privacidad, por tenerlo todo súper controlado, ¿no? Que se ejecute lo máximo en el dispositivo y no en la nube. Y esto al final tiene ventajas para muchos usuarios, pero también desventajas para los que queremos que las cosas mejoren año a año rápidamente, etcétera, ¿no? Al final,
cuando todo se ejecuta de forma privada en el dispositivo, pues se limita también la rapidez de mejora frente a competidores. Luego también hay que decir que los competidores que le salieron no se lo pusieron fácil y cada vez se fueron distanciando más, lo que evidenciaba, pues eso, las carencias de Siri. Google y Amazon, la verdad que con Google Assistant y Alexa, Sí, es que han ido evolucionando muchísimo con el paso de sí, los años. Incluso en el sí. caso de Alexa, bueno, lo perfeccionaron con skills, servicios externos, o sea, era muy, muy bueno. Apple, en cambio, pues al final es verdad que con Siri se quedó con los típicos comandos predeterminados, como decías, ¿no? El clásico solo sirve para poner alarmas y poquito más. Es cierto que si no te lo sabes, pues te dice, no sé, no te entiendo, no puedo hacer eso, pero sí, la IA generativa le va a dar un boost. Ya en sí, las intenciones que tiene Apple es de, en cuanto se ponga al día con Siri el año que viene, previsiblemente en 2026, ya permitir a Siri hacer muchas más cosas, no solo entenderte con un lenguaje natural y tener un factor conversacional, como por ejemplo podemos tener con Gemini, con el Gemini Live, o por ejemplo con ChatGPT, con su modo de voz, sino también presentaron en la WWDC del 2024 una tecnología que llamaron App Intents, ¿vale? Que lo que viene a hacer es que permita a Siri que tú le puedas pedir tareas complejas que requieran a lo mejor múltiples pasos y pueda ejecutarlas sin necesidad de que tú toques el iPhone. Por ejemplo, yo que sé, que te reorganice una reunión, que te prepare un borrador y comparta un enlace, todo en una sola orden, además de, por supuesto, entender todo el contexto de tu dispositivo, lo cual para ciertas tareas que le puedas pedir de, mira, el vuelo que tengo en mi último correo, pásaselo a mi madre. Y directamente coge el Sí. vuelo en tu aplicación de correo y luego por un mensaje en iMessage, por ejemplo, se lo envía a tu madre. Y todo lo entiende por eso. Así que veremos si le sale esa fórmula a Apple. Es lo que nos mostraron en la conferencia del 2024 y es lo que como mínimo nos van a mostrar en 2026. Aunque Craig Federighi tuvo recientemente una reunión interna con empleados para intentar levantar un poco los ánimos de la gente y sobre todo para evitar la fuga de empleados a Meta. Y bueno, vino a decir de forma privada, entiendo que habrá que intentar ser optimista y creerle, que este retraso, en parte, como han tenido que rehacer Siri desde cero, no solo les va a permitir ofrecer lo que ya enseñaron, sino dar una versión mucho mejor de lo que esperaban. Así que bueno, Vale. Pero, crucemos dedos. pero entonces tengo una pregunta, ¿vale? Porque entonces aquí Dime. ahora voy a sacar mi gorro del inculto de Apple y yo me quedé con Neural Engine, creo que se llamaba, pero que esto Sí. lleva pues 8 años ya, que en principio lo implementaron en el 2017, 2017, sí, 2017, con un iPad. Y tú me acabas de comentar otra cosa diferente que yo, sinceramente, desconocía y me siento mal por no haber hecho la investigación que tocaba. Entonces mi pregunta es, ¿qué Sí. diferencia hay si la sabes? ¿Qué diferencia hay entre qué exactamente? Entre Neural el... Engine, que le llaman, que es, digamos, ellos Sí. decían que era la inteligencia artificial que va a permitirte, bueno, que hace reconocimiento facial, también permitía el dictado a Siri. El Neural Engine es un chip, ¿vale? Es un chip que está dentro de los procesadores que tiene Apple y que permite acelerar todo lo que tiene que ver con tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. A ver, es un chip que permite, pues como digo, trabajar en segundo plano para que ciertas funciones funcionen bien. Por Vale. ejemplo, en fotografía y vídeo es el que se encarga de procesar en tiempo real el HDR o que la previsualización del modo retrato antes de disparar pues se ejecute en tiempo real. Vale. También se encarga del procesamiento del modo noche. Por ejemplo, cuando decimos que la aplicación de fotos reconoce escenas, rostros para luego poder etiquetar personas, todo eso lo hace ese chip, ese Neural Engine que está en los dispositivos. También es el que permite cosas como, por ejemplo, el reconocimiento facial con Face ID, porque no funciona igual que en Android en este caso. Por ejemplo, también ayuda a reinterpretar lo que escucha el dictado para que puedas dictar casi en tiempo real y sin conexión, que además es una de las cosas que más me gusta de Apple, el dictado. Claro, ahora con la inteligencia artificial y con motores como Whisper, claro, queda en evidencia, pero hasta antes de la IA, el dictado de Apple era el mejor. O sea, y Sí, es yo verdad. tengo Pixel, tengo iPhone, tengo, digamos, un poco los dos mundos y es que no había color, ¿no? Entonces, al final, para que la gente entienda, el Neural Engine es, pues eso,
para explicarlo fácil, un chip especializado que está dentro de los procesadores de Apple y que se encarga de todo eso para que tú no sepas ni qué está y que todo funcione bien. Ostras, mira, pues yo ahí había visto lo del chip, pero yo no sabía que sí. Primero, yo pensaba que era una cosa bastante antigua, que no están actualizándola, parece que sí, y parece que funciona. Tienes razón, lo del dictado. Es verdad que yo tengo que admitir que te he dicho antes que soy mucho de Android, y sigue siendo de Android, pero es verdad que hasta las últimas versiones no te ¿Sí? diría que estaba orgulloso o podía decir, mira, mi móvil es mejor que el tuyo. Porque yo ahora tengo un Samsung y tengo que admitir que el Samsung estoy súper contento con ello. Sí, Yo están nunca he muy sido, bien. yo tengo el S24, el 25 no lo voy a comprar ni en broma porque no hay ninguna mejora relevante. Y... Pero sí que es verdad que hasta que... Está bien que también lo digas tú como usuario de Samsung, porque yo al final, como usuario de Apple, claro, al final leo todos los comentarios de mis vídeos y cuando presentan el iPhone nuevo, está la gente a decir, es que Apple ya no innova, es siempre lo mismo, me voy a pasar a Samsung. Y yo pensando, digo, pero si el que compra Samsung seguramente tendrá también la misma percepción, pero es verdad que cuando estás dentro de Apple, estás como en una burbuja y no te das cuenta de que en realidad la gente que se queja en Apple se va a quejar dentro de un año de lo mismo en Samsung, porque es verdad que las diferencias, por ejemplo, en el caso que tú comentas, ¿no? Del S24 versus S25, pasa lo mismo que en Apple, que las diferencias entre año y año son mínimas. Pero bueno, esto no es un mal de Samsung ni un mal de Apple, es un mal general. Los smartphones ya han llegado a un techo que es muy difícil de romper. Estoy en desacuerdo. La diferencia son de bastantes euros entre una versión y la otra. Es decir, a nivel de capacidad sí que es verdad que es la misma, pero cuando te quieren cobrar, te digo yo, que creo que el S25 cuesta, hablo de España, ¿vale? Por la gente de Latinoamérica depende del país, pero en España cuesta, no sé si 1.300, 1.400 euros la versión Ultra. Y ya te digo que la diferencia, yo he probado el S25 Ultra y el S24 que tengo Ultra y no es un canal, es decir, no es un podcast para hablar de esto, pero yo te digo, yo tenía el IA este de Samsung en el móvil y no lo he usado jamás. Es decir, lo usé 2 veces, vi que no servía porque te dice, puedes crear un avión pintándolo por encima en tu foto. ¿Cuántas veces Sí. al día? Eso se lo di a mis sobrinos, que lo haga, pero yo no me dedico cuando me aburro a pintar cosas en la pantalla. Has dicho una cosa muy importante y esto es, creo, también creo útil para tus oyentes. O sea, ahí también está una de las diferencias importantes a la hora de comparar la IA. Si nos ponemos a comparar Android, Gemini, con Apple y Apple Intelligence, Apple Intelligence está muy lejos de lo que a Apple y a los usuarios nos gustaría que fuese. Pero es verdad que salvo Gemini, que es lo que destaca realmente en la competencia, ¿qué tenemos, por ejemplo, en smartphones como Samsung con Galaxy AI? Herramientas de generación de imágenes que usarás más o menos, pero que al final, pues bueno, pueden acabar usándose para casos muy puntuales. Apple ya tiene también eso con Playground, se llama la aplicación, herramientas para la escritura, ¿no? Integradas en el teclado, también ya las tenemos. Es decir, que al final muchas veces los fabricantes tratan de poner muchas, entre comillas, pijadas para enorgullecerse de que tienen más funciones de ellas que el resto, pero las más importantes, las vitales, ya son compartidas. Pero como existe esa brecha tan grande con Siri y Gemini, da la percepción de que Apple está muy por detrás. Pero es que realmente, si nos ponemos a buscar equivalencias, ya prácticamente muchas funciones de ella que los usuarios tienen en Android, ya las tienes en Apple con Apple Intelligence. Sí, sí, es verdad, es verdad. Te voy a decir un ejemplo, lo predecible que somos los humanos. En cuanto Ajá. sacó Google el VO3, la gente se puso de videoclips de monos bailando. Es decir, no es que lo usásemos para, no es que lo usásemos para Bueno, decir, me voy. No, no, de verdad he visto una cantidad de videoclips de animales bailando que dices, esto es lo que hace la gente el primer mes cuando descubre, después no lo van a hacer más. sí, al final el ser humano es así, ¿no? Que Sí. somos En- capaces de lo mejor y de lo peor a la vez. Entonces, es verdad que yo te compro lo que acabas de decir, de que lo que estamos haciendo no es comparar manzanas con peras, como en este caso, como se diría. Lo que estamos haciendo comparando es cuántas cosas Google puede llegar a sacar, pero no las comparamos con cuántas cosas útiles y de nuestro día a día saca que nos puedan funcionar. E insisto en lo que he dicho antes. Google no es, aunque tiene sus píxeles, pero no es una empresa que Sí, se compare a Apple. O sea, el fin de Apple no es ofrecerte la mejor IA del mercado, es ofrecerte la mejor integración de IA en su ecosistema de productos. Y yo creo que es la favorita para poder hacerlo en cuanto se ponga al día, ¿vale? Google no, Google aspira a otra cosa y me parece muy lícito. Pero precisamente la grandeza de Apple es que Apple puede hacer
su propia inteligencia artificial, su propia integración con su software, con las posibilidades que eso le permite, y además poder hacer vídeos de monos con Gemini, porque al final es una herramienta que se puede utilizar perfectamente en sus equipos. Claro. Bueno, hay un tema que también quiero hablar contigo. Y esto es una cosa que voy a decirlo aquí. Que hablamos antes, tú y yo hemos hablado antes de este podcast. Y tú me dijiste que todo lo que dices aquí es tu opinión y no es una cosa que te diga la gente de Apple. Por la gente que diga, es que dijeron. No, él lo dijo porque. Tú lo has dicho porque es tu opinión, es lo que tú crees. Por supuesto, por supuesto. Pero hay una cosa que quiero que yo no repitas. hablo, no soy portavoz de Apple ni nada, ¿eh? No, no, no. A eso me refiero, porque hay mucha gente que cuando dices algo de la empresa, automáticamente te relacionan con él tiene o él sabe. Pero hay una cosa que me dijiste que me gustó en la charla que tuvimos anterior a esta, que ¿Sí? fue cuando te dije, bueno, te pregunté algo parecido sobre una predicción y me dijiste que, claro, llevas tanto tiempo hablando de gente de Apple que a pesar de que ellos no tienen información, son bastante predecibles con lo que van a hacer. Mm, mm. Entonces, ¿tú qué crees que va a pasar en relación a inteligencia artificial el 9 de septiembre? Y si quieres explica lo que es el 9 de septiembre, porque ahora me da cuenta que es la fecha que no toca, es decir, no es una fecha buena para recordar. Lo acabo de decir El, cuando lo he soltado ahora mismo. el 9 de septiembre es el evento de presentación de los nuevos iPhone. Presentarán también otros productos, claro, pero bueno, principalmente la gente la tiene marcada ahí en rojo para luego saber cuándo se va a comprar el iPhone 17. A nivel de inteligencia artificial no va a haber nada. O sea, no es un evento en el que la gente deba ir con expectativas de encontrarse anuncios importantes a nivel de IA. Para eso estuvo ya el evento de desarrolladores de verano y este evento va a estar, yo creo, volcado principalmente a hardware. Dudo mucho que se quieran poner presión encima y anunciar la nueva Siri para una fecha exacta. No creo, más que nada porque ya se vieron muchas críticas, incluso se han enfrentado a demandas por anunciar la nueva Siri en la campaña de marketing de los iPhone 16, porque luego al final pues no, no han podido traerla. Así que yo creo que van a ser muy cautos y muy cuidadosos. Ellos incluso han dicho 2026, no han querido ni decir abril, verano, septiembre. 2026 porque saben que la han cagado mucho. O sea, esa es la losa que tiene Apple, el hecho de que la gente al final se haya sentido engañada por un anuncio que luego finalmente pues, se quedó en nada. No tiene Y en sentido. eso no tienen justificación ninguna, ¿eh? O sea, yo soy el primero que también lo he criticado mucho. Sí. Pero entonces, mira, ahora que me estás explicando esto, hay un tema de que los modelos de inteligencia artificial, para los que no lo sepáis, cuestan mucho de hacer, de dinero, porque al fin y al cabo son Mm, máquinas súper potentes, de tiempo, de cantidad de información, porque ya no es simplemente. Claro, según ChatGPT nos pensamos que eso saca el 5 y automáticamente es una máquina que está buscando en Google. No, realmente no funciona así. No voy a entrar en cómo funciona, pero requiere de tiempo, mucho presupuesto y mucho conocimiento. Entonces, viendo que al menos públicamente no tiene nada, público en relación a su propio modelo, sí. ¿tú ves más probable que Apple se case con Google o con OpenAI a que siga, digamos, cuidando de su jardín cerrado, Ujú. lleno de maleza, como aquel que dice? Yo creo que ahora mismo lo más lógico para Apple es buscar un camino intermedio, ¿vale? Efectivamente, se sabe que están buscando un socio, puede ser OpenAI, puede ser Anthropic o incluso la propia Google. Se sabe que, bueno, con Anthropic la cosa que a priori era el favorito para ser el motor de la nueva Siri, con Anthropic la cosa se ha enfriado un poco porque al parecer están pidiendo mucha pasta, lo cual me sorprende porque si Apple tiene algo, entre otras cosas, es mucho dinero, pero parece que la cosa ahí se ha estancado un poco y están tanteando a Google para que, bueno, con Gemini puedan entrenar los modelos de inteligencia artificial que llevará la Siri del futuro y que luego se ejecuten, eso sí, eso es vital para Apple, en sus propios servidores, en su propia nube privada. Eso es vital para proteger la privacidad de los datos y poder seguir manteniendo su lema de la privacidad ante todo. Pero al final esto es una opinión, creo que va a ser un parche temporal. O sea, yo creo que al final lo que van a hacer es buscar una alianza para ganar tiempo y poder ya ofrecer y ponerse al día rápidamente con el asistente, que es su punto más flaco. Seguirá tirando de modelos propios para otras funciones, como por ejemplo las que he mencionado antes de Apple Intelligence, como las herramientas de escritura, la edición de imágenes, etcétera. Y en cuanto les sea posible, tratarán de independizarse, es decir,
Esto seguramente sea una colaboración muy bien pagada a su socio para que les permita salir del apuro mientras entrenan sus propios modelos, compran empresas o lo que necesiten, ¿no? Porque al final es lo que ha hecho Apple siempre. O sea, por ejemplo, a nivel de procesadores, trabajaba con Intel y al final compró la división de procesadores de Intel y empezó a fabricar sus propios Apple Silicon. Ahora también está haciendo lo propio con los modem. Por ejemplo, con el iPhone 16e, que salió hace unos meses, ya han estrenado su propio modem C1, su modem de conectividad, para dejar atrás a Qualcomm. Y yo creo que con la IA van a hacer lo mismo. Primero se apoyarán en un socio para ponerse al día lo antes posible, pero yo creo que tarde o temprano buscarán tener, digamos, esa pieza crítica bajo su control. Sí, sí. Bueno, con Intel lo han hecho bien, porque no sé si has escuchado las últimas noticias donde Intel ha tenido que intervenir el gobierno americano porque Sí, sí, estadounidense, porque estaban están muy mal, mal. mal, mal. Sí. Bueno, Apple por suerte no está en ese punto. Es más, creo que bueno, hubieron problemas con Apple que querían que hiciese toda la producción dentro de Estados Unidos, pero creo que no es viable ni en broma. Pero, No, no. No es pero viable, bueno, no es viable. has comentado un tema que sí que me interesa mucho y es el tema de, que has dicho, lo van a hacer todo en su máquina local, es decir, en sus servidores locales. Para la gente que no lo sepa, porque hay una gente, a veces gente de mi público no es muy técnica, cuando ¿Vale? hablamos del cloud, el cloud realmente son un montón de máquinas que están en un sitio que alguien tiene. Por ejemplo, Apple tiene unos servidores o ordenadores, es decir, no son como los que tenemos en casa, pero ordenadores que están corriendo y ahí nos conectamos a esos servidores. Eso es la nube, ¿vale? Lo que has dicho tú es que se van a usar los modelos de Google para poder entrenarse, que por cierto es una práctica súper común y es más, ha habido una batalla entre OpenAI y Anthropic justamente porque OpenAI se conectaba con Anthropic en su API para entrenar su modelo el 5 y Anthropic le cortó, le dijo no, porque vio que estaban sacando un producto que iba a ser mejor que el suyo. Lo vi, lo vi. Bueno, Lo vi, lo vi. pero es una práctica, es verdad, muy común dentro de los modelos. Hasta ahora, yo estuve creo, leyendo también en algún momento que Apple quería hacerlo todo en local. Local me refiero a dentro del móvil, dentro del dispositivo del usuario. ¿Tú de verdad crees que es viable que se pueda procesar todo dentro del dispositivo y no acabar en la nube como todo hijo de vecino, como aquel que dice? A ver, en realidad no es viable. Apple está apostando por los dos modelos, ¿vale? Es más, cuando presentaron Apple Intelligence en 2024, ya anticiparon esto, que en la medida de lo posible, por supuesto, van a tratar de procesar todo lo que la tecnología permita dentro del dispositivo para, bueno, pues garantizar inmediatez, mantener privacidad, etcétera, pero que eh, también dejaron claro que hay funciones que directamente no se pueden ejecutar solo en local por la complejidad que tienen o porque dependen de un modelo generativo de gran tamaño, que claro, al final eso, lo que decías, requiere muchísima potencia, muchísima memoria y al final es imposible correrlo entero en un iPhone o en un Apple Watch, ¿no? Entonces ahí entra lo que ellos llamaron la nube privada de Apple, que al final viene a ser sus propios servidores con sus propios procesadores que están auditados, todo encriptado, para que bueno, puedan ejecutarse las órdenes a través de esa nube y devolverla al dispositivo. Precisamente la nueva Siri yo creo que va a apostar por un modelo híbrido. Es decir, habrá funcionalidades que puede ejecutar de forma local y otras que van a necesitar inevitablemente apoyarse en la nube, ¿no? Y por supuesto, si llega a algún acuerdo con un socio externo para este motor de Siri, ya sea Google, OpenAI, Anthropic, el que sea, en esa parte precisamente es en la que Siri se va a apoyar principalmente en la nube, ¿no? Para no limitar el resultado final. Así que yo creo que esto, el tener un modelo híbrido les permite pues eso, tener un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? El control de la privacidad y luego, por supuesto, el tampoco limitarse a poder disfrutar de funcionalidades que seguramente los competidores se ofrezcan a sus usuarios, ¿no? Claro. Y me gusta mucho porque ha sacado un tema que todo el mundo, y yo desde pequeño, cuando escuchaba que la gente se compraba un Mac, era por el tema de la privacidad, la seguridad y demás cosas. Y claro, yo desde que conozco a Apple, la privacidad es su gran bandera, por así decirlo. Hmm. Pero la IA vive de datos. Es un hecho, no es algo que por desgracia podemos evitar. Entonces, claro, esto puede ser. Es justo este campo, el tema de privacidad. ¿Puede ser la fortaleza de Apple? ¿O en este caso puede ser el grillete por el cual no avanzan tan rápido en la inteligencia artificial? Porque lo que estábamos hablando antes es de que ellos se enfocan muchísimo en el tema de la usabilidad. Ellos no crean inteligencia artificial, o perdón, funcionalidades simplemente por sacarlas. Las sacan porque van a ayudar al usuario final.
Pero yo lo estuve pensando durante un tiempo y si realmente el tema del ser tan estrictos con la privacidad es la razón por la cual han avanzado en esto. Sí. A ver, yo creo que efectivamente pasa un poco lo que comentaba hace un momento, de que Apple al final es una empresa que vende hardware principalmente, un hardware que se ha caracterizado siempre por ser muy cuidadoso con la privacidad de sus usuarios. Eso le ha permitido pues, tener una comunidad muy fiel que confía pues, para sus equipos de trabajo en los Mac, en los iPhone, etcétera. Y claro, esto, efectivamente, tienes toda la razón. El hecho de no entrenar modelos con datos y tenerlo todo, digamos, privado, encriptado, te dificulta los entrenamientos de tus propios modelos. Y al final eso es una desventaja competitiva enorme si quieres competir con Google, OpenAI con su ChatGPT, etcétera. Pero claro, ahí es donde iba, ¿no? Yo creo que Apple no busca tampoco tener el modelo más inteligente del mercado. Al final yo creo que su estrategia será otra. No tratarán, creo, de ganar en volumen, sino en integración, ¿no? O sea, no creo que sea, quiero el modelo más listo. Creo que en este caso va a ser más, quiero el asistente que entienda mi contexto y me resuelva cosas sin comprometer mi privacidad, ¿no? Y es que creo que al final, con el tema de las IAs o chatbots, que quizás es lo que más conoce la gente a día de hoy a nivel de inteligencia, aunque la IA es mucho más, va a llegar un punto como con el tema de los smartphones. Bueno, ya hemos llegado a ese punto, yo creo, que ya tenemos un nivel de inteligencia suficiente para que el usuario medio, el 80% de los usuarios que ahora mismo pues, ven la IA como algo, pues eso, muy puntual, ya les sea suficiente. O sea, es verdad que, claro, nosotros que somos unos frikis de la IA, pues queremos modelos más inteligentes, que si ChatGPT Pro, que si Gemini Ultra, etcétera, ¿no? Pero al final, ponerse al día con un asistente que sea capaz de todo lo que Apple realmente pretende, no le va a costar tanto. Y al final, el que quiera un modelo que sea súper potente, que se haya entrenado con una base de datos enorme, lo va a tener ahí, lo va a poder seguir utilizando, ya sea a través de una API o a través de su servicio web, ya sea Gemini, ChatGPT, el que toque. Entonces, la gente entienda que Apple no busca lanzar la aplicación de Siri para competir con ChatGPT. No, Apple no va a hacer eso. A lo mejor lanza una aplicación o un sitio donde puedas revisar un historial de conversaciones que hayas tenido. No digo que no. Pero su fin no es ese. Su fin es, oye, Pili, vamos a decirlo así para que no se le activa a nadie. Mira, vas a apuntar en las notas de mi reunión con Fabián y me vas a poner en la carpeta de mi escritorio una nota y luego se la envías a otra persona. Ese tipo de cosas es lo que busca Apple. El decir, a Siri lo que quieres que haga de forma natural, conversacional, no requiere de una inteligencia tremenda, requiere que entienda de cómo tiene que ejecutar diferentes procesos y lenguaje natural. Y en eso no estamos tan lejos. Yo te digo que al fin y al cabo voy a acabar el podcast comprándome un iPhone. Como siga así, ¿eh? Es que ojo, esto que digo, que puede parecer, ¡buah! Es que la única ahora mismo que te lo puede hacer de verdad, bien integrado, es Apple. Porque Apple, no olvidemos, fabrica sus propios chips. Sus modelos van a estar en sus propios servidores. Y al final controlan todo el software. Es decir, Samsung es muy buena empresa, tiene muy buen ecosistema, pero su inteligencia artificial no depende de ellos, depende de Google, de un tercero. Google tiene un ecosistema de productos, pero no es tan amplio como el de Apple, ni mucho menos tiene la misma integración. Tiene un buen Pixel, tiene tal. Pero Apple al final es que va a ir mucho más allá. O sea, en los 2, 3 próximos años, no solo estaremos hablando de que Apple tiene un teléfono, tiene un ordenador, tiene un reloj y unos auriculares. Van a sacar cámaras de seguridad para la casa. Van a sacar unas gafas inteligentes Ray-Ban, como las Ray-Ban Meta. Van a sacar un robot de estudio para ponerlo en la mesa, en el escritorio, poder hacer videollamadas, interactuar con él. Van a sacar un producto como una pantallita estilo Hub de Google o los Amazon Echo para poner en tu salón, en tu cocina y poder interactuar con la voz. Es decir, va a armar un ecosistema que gira en torno a la IA y el mercado del hogar, que con eso va a retener a mucha gente. Sí. Que ojito con Apple, que ahora mismo puede que la gente esté criticándolos mucho por lo que ha pasado con Siri, pero en cuanto se pongan al día y empiezan a lanzar productos, quizás son los que más tienen que ganar. A ver, es un hecho. Cada vez que se anuncia la venta de un iPhone, yo nunca veo una cola tan grande en una tienda de Xiaomi o de esto. Yo la cola... El público aquí, ya lo tiene, el público ya lo tiene. Tal cual, no. Yo ¿cuándo fue? Fue en agosto, creo, el año pasado.
puede ser, no me acuerdo ahora mismo, pero que yo me fui, yo vivo en Berlín y hay dos tiendas de Apple aquí, pero hay una que es la famosa que está al lado de la torre. Yo llego a un punto que estuve a punto de hacer cola simplemente por curiosidad, porque digo, están regalando, no puede ser que haya tanta gente haciendo cola. Es que hablamos de cola que daba la vuelta a la calle. Y yo dije, yo creo que están regalando iPhones y voy a ser el tonto que no voy a tener uno gratis. Y no regalaban nada, Ya. era pagado. Sí, yo insisto, al final llevo muchos años siguiendo Apple y yo he escuchado muchas veces el discurso de "Nah, Apple está acabada, Ah, Apple ya está, ya no tiene más". Y luego ves sus trimestres fiscales, cada 3 meses, te presenta resultados récords con respecto al mismo trimestre del año anterior. Y es que no hay trimestre en el que digas, ya vale, ¿no? O sea, no, o sea, es increíble lo de Apple, tremendo. sí, luego simplemente para recordar a la gente, porque la pregunta mía, para los que no estéis muy familiarizados con la seguridad y demás cosas, Apple es una empresa que yo respeto por el tema de seguridad. Y hubo un caso, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, ¿vale? Pero es un caso que para mí me chocó mucho. Fue en el 2016 cuando el FBI le pidió a Apple que pusiese Ujú. una puerta trasera para permitir acceso. Y Apple se negó en rotundo, es decir, fue a los tribunales diciendo, nuestros usuarios y su privacidad está por delante de cualquier petición que haga cualquier entidad. Creo que al final tuvieron que, o no, FBI consiguió al final hacerlo por su cuenta, pero Apple se negó, incluso perdió, creo, o la quitaron la demanda de esto. Pero Apple puede llegar a estirar hasta ese punto el dejar de hacer ciertas cosas a cambio de salvaguardar la privacidad de los usuarios. Eso hay que decirlo, hay que dárselo, hay que respetárselo. Sí, sí, totalmente. Recientemente también ha habido un caso con Reino Unido que les quería obligar a abrir una puerta trasera en iCloud, lo cual obviamente Apple se negó en rotundo y ha estado luchándole. Al final Reino Unido, entiendo que Apple ha hablado con Trump porque creo que Reino Unido los representantes del Reino Unido se reunieron con la administración de Trump y luego al poco salió el comunicado de que al final desistían y que nada, que se quedaba en anécdota. Pero sí, sí, Apple la verdad a lo mejor en otras cosas no, pero a nivel de privacidad es una empresa en la que mucha gente confía y en la que no ha habido escándalos de brechas de seguridad. Bueno, hubo en su momento, hace un montón de años, a lo poco de empezar, algo de gente que se le filtraron fotos de iCloud de Ay, famosos, que sí, es verdad. Sí, sí, creo sí, que sí. fue el único escándalo que yo recuerdo gordo que haya tenido Apple y sinceramente tampoco recuerdo bien a causa de qué se generó. No sé si Sí, me fue un acuerdo y hackeo fue, o fue, algo. fue, fue en fotos de famosos, pero eran fotos con contenido no para menores. Sí, sí. Pero creo que tampoco le impactó demasiado No, es que no a me nivel de acuerdo, o marketing. sea, me quiere sonar, entonces por eso lo he traído aquí a la conversación. Me quería sonar algo así, pero vamos, que salvando eso, la verdad que no Claro, más recuerdo o menos. ningún escándalo. Ahora voy a pasar a un tema que yo he leído y te digo, yo aún no he llegado a ese punto, pero es el del Liquid Glass, ¿lo he dicho bien? Es Sí, sí, lo sí, lo nuevo has que han dicho sacado, bien. ¿no? Sí, sí. Eso, yo al principio dije, vaya mamarrachada, siendo totalmente honesto, dije, vaya mamarrachada lo que han hecho, porque yo lo vi en los vídeos y dije, a mí me dan esto y yo pues pido una devolución. Pero luego estuve viendo algunos vídeos y obviamente tú tienes uno. ¿Me puedes explicar cuál crees tú que es su razonamiento al hacer esto? El que hayan cambiado un poquito la interfaz de Sí, Apple y... Pues a ver, em, creo que hay muchos motivos secundarios. Yo tengo mi teoría de que efectivamente lo que pasó el año pasado con Siri ha influido en que Apple este año haya tenido que jugar la carta del rediseño completo de sus sistemas operativos para acallar un poco el ruido y mostrar algo de lo que la gente hable este verano. Eh, Porque, claro, obviamente todo lo que tuvieran planificado a nivel de inteligencia artificial, de Apple Intelligence, etcétera, lo han tenido que parar para darle prioridad absoluta al renacimiento de Siri, que ahora mismo es la prioridad absoluta dentro de la empresa. Eso ha provocado que, como no iban a poder avanzar en ese área, hayan tenido que tirar por el otro, en este caso, un rediseño que está inspirado mucho en la interfaz del Vision Pro, del visor de realidad mixta de Apple, que tuvo muy buena acogida esa interfaz, la verdad que gustó mucho, es muy elegante. Y creo que al final lo que pretende Apple es empezar a buscar una unificación de diseño, sobre todo con vistas a lo que va a venir, ¿no? Estaba explicando en uno de mis podcasts donde hablábamos de esto, que al final no hay que olvidar que
la Apple de hoy no va a ser la misma que dentro de unos años cuando tenga productos nuevos en escena. Y uno de los que seguramente planeé, entre otras cosas, son unas gafas potenciadas con Siri, pero al final unas gafas pues, en las que puedas ver una especie de interfaz y que, digamos, disfrutes o agradezcas esa interfaz con transparencias cristalizada que, bueno, pues en este caso es lo que han querido hacer con iOS y el resto de sistemas y que, bueno, puede plantar la base de algo que luego le resulte familiar al usuario del futuro que se compre las gafas o se compre otros productos. Pero insisto, yo creo que puede ir por ahí los tiros, pero creo que también ha sido una campaña para, pues eso, acallar las posibles críticas que pudiese haber de que este año no hubieran enseñado nada en la WWDC, creo. Sí, vale. Entonces sí que tiene algún tipo de relación, pero es verdad que ellos siempre preparan las cosas antes de sacarlo. Ellos no son como, ya, vamos, es decir, sé que no, las comparativas no son buenas, pero Google lo que suele hacer es al revés. Saca las cosas, fallan, echan para atrás, lo arreglan, lo vuelven a sacar diciendo, oh, bueno, esto es un poquito mejor y te das cuenta que tiene menos capacidad. Y eso pasó con lo de generación de imágenes. No sé si te enteraste, pero, Sí, pero bueno, sí, o con el propio, sí, bueno, que está relacionado, pero con BART. O sea, terrible. El lanzamiento de BART fue muy criticado y bueno, fue tan criticado que se quedó esa mancha en su nombre y en su marca que al final tuvieron que renombrarlo y es hoy Gemini, que es una pasada Gemini, pero Sí. antes pues quizás se precipitaron precisamente porque ChatGPT les estaba matando y bueno, pues al final sí, se cumplió lo que has dicho de que se anticiparon demasiado, luego tuvieron que rectificar y bueno, ahora ya va bien, pero sí, Pero, sí. Es pero Google como, tiene, son conceptos totalmente opuestos, totalmente. Google tiene esa tendencia de hacer las cosas. Claro, es que tiene también un público que es enorme. Entonces lo saca, falla, la gente, como está acostumbrada a que falle, es decir, a mí, sinceramente, fallo y digo, no me extraña, sigue usando ChatGPT. Ahora uso Gemini pues porque lo tengo en el móvil, pero bueno. Lo que sigue, queda poco, ¿vale? Que yo sé que no te quiero tener mucho más tiempo que Lo que plantearme. necesites. Yo estoy ya. Mira, ayer me marqué un podcast de 2 horas, 4 minutos. O sea, que no te preocupes. O sea. Es que los que no lo sepáis, cuando hablé contigo, me contaste lo mucho que currabas en tus guiones y demás cosas, es una barbaridad. Y que la gente se piensa a veces que los que lleváis mucho tiempo, lo lleváis tanto tiempo simplemente porque existe la inteligencia artificial. Pero vosotros justamente tenéis la prueba de que vuestros canales y vuestro contenido existe antes de la inteligencia artificial. Nosotros, efectivamente, nosotros vivimos, o sea, venimos de la época prehistórica casi, Claro. cuando no había IA ni había nada. Y ahí seguimos, sí, sí. No, Hombre, no. ahora nos beneficiamos también de la IA, nos ahorra mucho tiempo en procesos, pero sí, sí, obviamente ahí tuvimos que pasar también esa época más complicada. Sí, no, no, sí. Yo cuando estoy, bueno, yo lo sufro más en la universidad. Digo, si hubiese tenido esto en la universidad, iba a hacer yo la mitad de trabajo. Tremendo, ya te digo, qué bueno. Te quiero hacer una pregunta, y esto es más de opinión tuya, ¿vale? Vale, Y la primera pregunta que te iba a hacer era si mañana fuese Steve Cook, pero no me gusta, la voy a cambiar, ¿vale? Entonces, la vale. pregunta que te quiero hacer es si no sale bien el tema de inteligencia artificial, digamos en el próximo año, año y medio, ¿tú crees que le van a abrir la puerta a Tim Cook y le dice, mira, que te vaya, bueno, obviamente cobrando lo que va a cobrar por irse, le van a decir, mira, que te vaya, como algo como pasó con Microsoft, donde Microsoft llegó a un punto en el que ya perdió la cuota de mercado tremenda que tenía, lo echaron y trajeron a otro. ¿Crees que eso pasará con Apple? Hmm. A ver, creo que Apple no se puede permitir fallar 2 veces. O sea, le podemos comprar el hecho de que, mira, en vez de lanzar por querer lanzar, porque ya nos habíamos comprometido, una Siri incompleta, porque es la justificación que han dado, que estuvieron intentando mejorar Siri basándose en o sea, mejorando la arquitectura que ya tenían de cómo funcionaba Siri y metiendo una arquitectura que ellos llaman V2 y fusionar, que trabajasen en paralelo. Pero vieron al final que la calidad de las respuestas no llegaba a los estándares que Apple quería en las pruebas que hicieron internamente. Y al final, Craig Federici, que es el responsable de software de la empresa, dijo, paramos, empezamos de cero. Se cargaron a Gian Andrea, que vino de Google y era el que se encargaba precisamente de todo el desarrollo de inteligencia artificial y del desarrollo de esta nueva versión de Siri, y han puesto a Mike Rockwell, que es el responsable de Vision OS, del Vision Pro, que ha tenido, como te decía antes, muy buena acogida a nivel de interfaz, de software, etcétera, y junto con Craig Federici están liderando todo este proyecto. Pero el argumento siempre ha sido, queremos hacer las cosas bien, queremos lanzar una versión de Siri que el usuario esté orgulloso de probar y que sea marca de la casa. Que no se quede la sensación de que por querer correr y hacer, pues eso, honor a las fechas que dieron o cumplir esa palabra,
luego la gente se quede con el pozo de que pues sigue siendo una mierda, porque al final es la palabra que define a la Sí. Siri actual, ¿no? Entonces, si vuelven a fallar, obviamente van a rodar cabezas. Y muy posiblemente una de ellas sea la de Tim Cook. Ya está sonando de que está al final de su ciclo en Apple, pero vamos, ya sería una catástrofe. O sea, porque ya sí que es cierto que habrían perdido un tiempo valiosísimo con respecto a la competencia. O sea, que la confianza del usuario ya se ha deteriorado, ¿eh? Hay mucha gente muy mosqueada con Apple por lo que ha pasado. Pero, ostras, otro patinazo así no se lo pueden permitir. No No. tiene sentido. Entonces, para ti, si hablamos de los próximos 2 años, como usuario hablo de Apple, ¿vale? Si te tengo que Sí, preguntar qué cosas tendría que hacer Apple a nivel de inteligencia artificial para que tú digas, mira, esto ya es algo. A lo mejor no es toda la suite que estamos esperando, pero digas, mira, 2 años sí. ha merecido la pena la espera. ¿Qué te Pues gustaría a ver? ver, realmente lo que parece que van a hacer. Es decir, yo como usuario estoy satisfecho con lo que parece que van a hacer. No estoy satisfecho, ojo, con lo que hicieron y el hecho de que hoy en día estemos esperando todavía algo que prometieron que no ha llegado, ¿vale? Insisto, quiero dejar claro que no defiendo lo que pasó. Pero sí defiendo el hecho de que Apple quiera apostar por una Siri capaz de poder controlar tu iPhone sin que tengas que tocarlo, que se integre muy bien entre todo el ecosistema de productos, que incluso tenga compatibilidad, o se abra un poquito a terceros, con aplicaciones de terceros, no solo con las alternativas. En fin, yo creo que al final, con que mejoren Siri, que es la principal carencia que tiene hoy en día el iPhone en los 2 próximos años, o sea, es que ya no se va a quedar esa sensación de que Apple esté tan detrás. Lo digo en serio. O sea, porque al final, los que trabajamos en el ordenador, ¿en dónde podemos echar en falta inteligencia artificial en Apple? Abrimos ChatGPT y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, es Siri. Es que la clave es Siri. Parece una tontería, pero es que en cuanto la gente sepa que va a poder hablar con Siri y que Siri le haga un montón de cosas a nivel de ordenarme las carpetas del escritorio o filtrame esto, tal, eso es lo que puede llegar a cambiarlo todo. Y esa percepción. Y por lo que Apple ya se quite la espina. Además que en cuanto se pongan medianamente al día, no digo que Siri mejore Gemini, no creo que lo haga. Insisto, en potencial bruto no creo que lo haga. En integración puede estar interesante la cosa. Pero en cuanto se quiten esa espinita y se pongan al día, ya van a poder empezar a liberarse y dedicar recursos a mejorar otras áreas a nivel de IA, no solo el asistente. Y ahí es donde, bueno, ojalá podamos ver cosas, ¿no? Además, tampoco hay que olvidar ver qué pasa con I.O., que es la fusión de Johnny Ive con Sam Altman, ver qué producto presenta esa alianza, porque eso también puede empujar a Apple, a Google, etcétera, o a mover ficha y también pues plantear otros escenarios que a lo mejor no estamos ni siquiera ahora mismo vislumbrando. Sinceramente, de Altman me da miedo porque a veces digo, este tío es un genio y otras veces digo, porque este hombre lo echaron de su propia empresa y lo recontrataron 2 días después. Y digo, no sé cómo lo hizo para que todo el equipo, el board de la empresa dijese, este a la calle y pasó un fin de semana y dijo, no, no, bueno, vuélvete. Tiene que ser un maldito genio, te lo digo así de claro. Eso da para documental, ¿eh? Para Sí, ha pasado 48 algo. horas dentro de OpenAI. Sí, creo que Microsoft tuvo ahí mucho peso, no sé. Y luego mira cómo ha acabado con Satya Nadella, que también se dice que han acabado un poco mal. Entonces, Sam Altman es un tipo peculiar. Yo mi tío, ¿esas Hay cuál es? que... De que se ¿Cuál? encerró en el centro de datos y les dijo desenchufo. Y ellos dije, y claro, lo cerró con llave y dijo, si me echáis lo desenchufo. Y dijo, mira, tío, vale, vale. Y se acabó. Y dije, lo más probable, porque si no, no lo entiendo. A ver, perdón, yo me alegro de que siga. Creo que al final tendrá sus peculiaridades, pero hoy OpenAI, además de con la gente que se ha rodeado, ¿no? Es en parte OpenAI por las decisiones que han tomado, ¿no? Es verdad que el núcleo se está dividiendo un poco, entonces no sé qué pasa ahí. Y no sé si eso está ya empezando a notarse con los últimos lanzamientos que, bueno, ya han sido un poquito polémicos por la calidad a lo mejor o por la acogida que han tenido. Pero vamos, que a mí me despierta, ya digo, mucha curiosidad ver qué hacen ahí Johnny Ive y Sam Altman. Porque al final, Sí. para los Apple fans, Johnny Ive pues es alguien al que le tenemos muchísimo cariño, ¿no? O sea, sobre todo para los nostálgicos de la época de Steve Jobs. Verdad, sí, sí. Yo creo que Steve Jobs es.
creo que no importa lo mucho que haga Apple. Steve Jobs marcó, digamos, también, por desgracia, la manera la que falleció y demás cosas, también lo tenemos en recuerdo de decir, mira, este hombre que inventó, porque es un hombre que lo despidieron también de su empresa y que lo Sí, recontrataron. De nuevo, es tiene que estamos ahí esa hablando... peculiaridad coincidente, Sí. sí, sí, Pero sí. yo a veces pienso que él era más normal. Era menos excéntrico, por así decirlo. Al menos cara al público. O eso es lo Que que era parece a mí. menos excéntrico Steve Jobs, Que Altman, sí, al dices. menos, a lo mejor es más joven y no lo veía, pero con Altman me parece que es un... Públicamente no lo sé, pero en privado era un pieza, Steve Sí, Jobs. La en gente privado sí. que trabajó con él dicen que, bueno, en fin, lindezas, hasta el punto de que te llamaba los fines de semana a las 2 de la madrugada, cosas así, o sea, una locura. Lo de Bueno, Steve. tengo amigos borrachos que también lo hacen. Y, no Sí, sí. y no son dueños de Apple. Pero no te amenazan con despedirte si no les coges el teléfono. No, para eso está Elon Musk, creo yo. Ah. Para eso está, sí, sí, sí. Bueno, ya me imagino que para llegar a ese tipo de puestos a veces tienes que tener un carácter muy particular, si no... porque estás en el ojo del huracán. Es Son decir, gente todo lo que rara, pasa. o sea, todos los genios estilo Steve Jobs tal, si te fijas, son gente peculiar, ¿no? No digo que sea mala gente en absoluto, ¿eh? Digo que son gente diferente, ¿no? ¿Y tú quieres que te inviten al evento de Apple hablando así de ellos? No, yo no sé si me invitarán algún día o Es no, broma. pero desde luego que yo admiro muchísimo a Steve Jobs. O sea, pero eso no quita que sea un tipo peculiar y hasta en su casa lo saben. No, era broma, era broma. Decir, y creo que ellos mismos lo saben. Es decir, si no, yo te digo, si no, no aguantas. Tengo dos preguntas. Me te he dicho antes de dos, ahora son dos, pero una es no relacionada con Apple, sobre ti. ¿Vale? Pero ¿Vale? hay una cosa que en la anterior entrevista que hice con Pocho, él me dijo una cosa muy interesante y es que la inteligencia artificial realmente, bueno, la comunicación real entre humanos es del lenguaje natural del habla. Hicimos el teclado porque no se podía hablar con la máquina y por eso acabamos escribiendo el teclado. Y mi pregunta es, ¿tú crees que llegaremos a un punto con Apple? Porque para mí Apple es los que suelen hacer este tipo de cosas, donde piensan en esto. Porque yo creo que Android o Google lo que hace es decir, vamos a la inteligencia artificial para mejorar el teclado. Apple son los que dicen, párate un segundo. ¿Para qué quiero el teclado? Sí, sé por dónde vas. ¿Tú crees que están llegando a ese punto donde están parando y dicen, ¿para qué narices pongo tanto esfuerzo en algo, un periférico, un hardware, cuando realmente no quiero que mi gente escriba? A ver, creo que la voz va a cobrar muchísimo protagonismo, sin lugar a dudas. Creo que el poder comunicarte de una forma natural con tu teléfono, con tu reloj, con los auriculares, con lo que sea, va a ser algo que vamos a ver en cuanto el procesamiento de la inteligencia artificial sea asumible a nivel de costes. Porque al final es cierto que aunque cada vez ya se está abaratando para ciertos modelos, a día de hoy sigue siendo una tecnología cara de mantener, sobre todo cuando tienes que dar cómputo a millones y millones de usuarios. Creo que ChatGPT tiene que dar cómputo a 800 millones de usuarios. O sea, es una barbaridad. Entonces, creo que va a depender un poco. Cuando tengan la mínima capacidad para poder abastecer tanto cómputo, efectivamente, o sea, lo lógico es pensar que vamos a comunicarnos directamente con el habla y que muy pocas veces ya usaremos el teclado. Porque incluso seguramente podamos ir viendo transcripciones en tiempo real ahí en pantalla, decir, no, quítame esto, tal, no sé qué. Entonces, no sé, yo ojalá llegue eso, porque desde luego va a también facilitar mucho las cosas, porque la IA creo que no solo nos va a hacer mejores en general, en muchas áreas, sino que también va a romper muchas barreras para mucha gente con discapacidades. Claro. Creo que para ellos es una tecnología súper transformadora. Me encanta que digas esto porque yo hice un experimento hace unas semanas que donde yo no sé, yo la verdad es que no era mucho de Reddit, y ya lo dije en el anterior, no sé mucho de Reddit, lo he descubierto hace poco. Yo soy poco de redes sociales en general. Hice una pregunta y Omar Flores es una persona también que te voy aquí en el podcast de invitado, que es el que se dedica al preentrenamiento de un modelo nuevo que se llama Latam GPT, que es un modelo especializado en el idioma español. ¿Vale? Pues claro, ahora mismo todos los modelos que tenemos son en habla inglesa, están alimentados con datos en inglés. Existe en español, la gente, que no me confundan, puedes usar ChatGPT o lo que sea en español, pero digamos el contenido y con lo que se ha entrenado no está optimizado para el español. Lo que están haciendo ellos es optimizarlo para el español. ¿Sabes dónde se nota mucho eso?
que la gente se va a notar cuando escuche este podcast y luego escriba a ChatGPT, va a decir, ostras, es verdad. ChatGPT o cualquier chatbot de estos más populares tienden a utilizar en los encabezados mayúsculas al principio de todas las palabras, lo que se llama el title case. No utilizan el formato oración típico de la lengua española, que es tú cuando empiezas un encabezado, a no ser que sea un nombre propio, solo pones mayúscula en la primera palabra del encabezado. Por ejemplo, las noticias más destacadas de hoy. Pues sería las, con la L mayúscula, noticias más destacadas de hoy. Normalmente estos chatbots muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienden a ponerte las, L mayúscula, noticias, N mayúscula, más, a lo mejor el más no te lo ponen, populares, la P mayúscula, D y el O mayúscula. Fijaos. Y eso es precisamente un vicio de los modelos. No es porque realmente en español esto esté bien visto, ¿no? Eso es lo que se llama el title case en el inglés. Pero en la lengua, en la gramática española, no se ponen las mayúsculas así. Tú sabes que esto es un clip que voy a publicar de este podcast. Es decir, esto no lo sabía. Es decir, ¿sí? yo intento. Bueno. Sí, no me esperaba esto. Pero me acabas de decir, no me he fijado, pero tienes razón, porque estoy memorizando y digo, es verdad que yo acabo cambiándole justamente eso, porque en español no está bien hecho. Yo, por ejemplo, lo que tengo para evitarlo, tú a ChatGPT le puedes poner unas preinstrucciones en tu personalización, en tus ajustes. Yo precisamente le tengo siempre fijo a ChatGPT, a Gemini, a quien sea, en su memoria le guardo que sepa que cuando hable conmigo en español, todos los encabezados o títulos, etcétera, solo usen mayúscula. Además, lo pongo así porque a veces si no se confunde, que solo usen mayúscula en la primera letra, salvo que sea un nombre propio. Joder, macho. Ahora Y lo hará. estoy pensando ya en cosas. Pues mira, una cosa es que me explicó durante esta entrevista, me dijo que él ve la programación, el mundo de la programación en general, como hablando con la máquina para que programe. Ya no como Cursor y estas aplicaciones donde tú escribes código y te va autocompletando según lo que ve anteriormente. Él dijo, no, ahora es máquina. Entonces yo cogí ese texto, lo que me dijo, y lo puse en Reddit en un grupo de inteligencia artificial y uno de programación. Sorpresa que me encontré es que la gente de programación me decía que ese tío no tiene. Estamos hablando de Omar Flores, de su nombre con doctorado. Bueno, tiene doctorado, ha trabajado en IBM, ha trabajado en Twitter, si no me equivoco. Es el preentrenador de este modelo. Es decir, a nivel técnico, ¿qué quieres que te diga? Te puede caer mejor o peor, pero sabe más que yo. Maneja. Programadores de red diciéndome que era un tío que no tiene ni pajolera de lo que estaba hablando, que no tiene ni idea de tecnología, pero luego te vas al de inteligencia artificial y una persona que justamente soltó esto y me dijo, eso lo veo súper útil para ayudar a gente que no tiene, digamos, facilidad, por ejemplo, con el teclado, con el tema de visual, que dije, es verdad, es decir, nadie se le ha ocurrido que la inteligencia ayuda en eso. Y Apple es, digamos, lo que lleva por bandera, ¿no? Cuando crea un modelo. Me acabas de abrir dos mundos ahora mismo en cuestión. Sí, no. Ahí está. Al final para eso sirven también estas charlas, ¿no? Para también conocer puntos de vista que, oye, decíamos, joder, no lo hemos planteado. Yo siempre aprendo charlando con la gente, así que nada, pues si la gente al final aprende escuchando estos podcasts, pues todos felices. Pero te voy a culpar de algo y es que ahora, cuando acabes, me voy a poner a buscar estas erratas dentro de la respuesta que me ha hecho ChatGPT, como a veces, ojo, o sea, lo suele cometer muchas veces, a lo mejor en algunos casos puntuales no, pero yo es un mal que he detectado en muchos chatbots. ¿Qué vas a probarlo ahora, no? Lo estoy probando ahora mismo, mientras estoy hablando contigo. Sí, te has dado cuenta, ¿no? Sí, se te ha iluminado la cara. Sí, tal cual. Sí. Luego lo compartiré, pero tal cual. Sí. La última pregunta que te hago sobre ti, y esto no es sobre inteligencia artificial, es más que nada tú que llevas tantos años en el tema del mundo de contenido. Encima es un contenido que ya hablamos mucho, me gusta un montón porque lo haces que se entienda, incluso para gente como yo que tengo bastante poco conocimiento. Y para ti, imagino que ha sido un cambio el tema de la inteligencia artificial que yo sigo repitiendo una y otra vez. Soy de las personas que creo que jamás tampoco, pero la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, nos va a ayudar. ¿A ti cómo te ha facilitado el trabajo la inteligencia artificial desde que se puede usar creando el contenido? Pues a mí me ha ayudado bastante. Yo una de las cosas que hago, por ejemplo, es que antes me costaba mucho, me daba mucha pereza hacer.
es analizar mis estadísticas, mis datos de mis vídeos, todo eso. Yo me descargo el informe de YouTube Analytics y voy haciendo como pequeñas auditorías todos los meses, luego a lo mejor hago cada 6 meses. Entonces le paso los datos a ChatGPT, Gemini o lo que sea y le voy pidiendo información, que me analice patrones y eso me permite luego reenfocar un poquito los vídeos que mejor me funcionan, los que menos, tal. Por ejemplo, ahora con el navegador de Comet, el navegador que han sacado los chicos de Perplexity, que tiene funciones agénticas, es decir, que puede navegar por ti en páginas y cosas así. Yo, por ejemplo, también lo hago a veces para que me identifique, se meta en mi canal y me busque los comentarios que más se repitan en mis últimos vídeos. Por ejemplo, oye, Fer, ¿podrías hacer un vídeo de alternativas a iCloud? Me lo estoy inventando, ¿no? Para que la gente lo entienda fácilmente. Si veo que hay un patrón de gente que me está diciendo, oye, mira, mucha gente está pidiendo un vídeo de alternativas a iCloud, pues lo hago. O la gente se está quejando de, joder, no me dura nada la batería. Oye, ¿a alguien más le pasa que no le dura nada la batería del iPhone? Pues digo, pues me casco un vídeo de cómo ahorrar batería con tu iPhone o cómo mejorar la duración. Por ejemplo, para ese tipo de cosas también me es muy útil. Y luego, por supuesto, pues para resumir grandes cantidades de artículos. Por ejemplo, una herramienta que utilizo muchísimo es el Deep Research, tanto de ChatGPT como de Gemini, para investigar sobre temas que me quiero preparar para un podcast, para un vídeo. O sea, es que los usos que yo hago son infinitos. Y luego uso mucho también el modo de voz. El modo de voz avanzado de ChatGPT me encanta. Estoy esperando que Gemini ya se ponga al día también porque es el fallo que le veo a Gemini es que el modo de voz, al menos en español, es muy robótico. No me gusta, es muy antinatural. Ya han dicho que ya van a tener un motor de voz nativo en las próximas semanas. Así que eso ya me hace tener ilusión porque llegue pronto. Pero con ChatGPT hablo muchísimo. O sea, me pongo a hablar, yo que sé, para buscar ideas de mis vídeos o cuando me como la cabeza con algo de, oye, mira, este vídeo, joder, pensaba que iba a funcionar mejor, tal, o joder, me han hecho este comentario, cómo lo enfoco, cómo lo encaro. O sea, como creador es como mi socio creativo en algunas partes, a la hora de reenfocar un poco mis pensamientos o tal, ¿no? No sustituye, por supuesto, mi creatividad o mis decisiones, pero sí que me permite buscar nuevos ángulos, ¿no? Cuando termino un guión, se lo paso y digo, oye, mira, ¿qué mejorarías? ¿No? Y a veces dices, ostras, es verdad, eso ¿por qué no he pensado, por qué no se me ha ocurrido ese ángulo? ¿O cómo no se me ha ocurrido incluir esto aquí, ¿no? Y luego, por rematar, porque es que si no me podría estar aquí No, otra dale. hora hablando solo de usos, me simplifica mucho trabajos como, por ejemplo, las marcas, identificar las marcas de tiempo para los capítulos en el vídeo de YouTube, o le paso el podcast y me crea la entrada del episodio de turno bien escrita con sus 300 palabras, optimizada para SEO, ta. O sea, es que las posibilidades son infinitas, amigo. A mí lo que más me gusta de todo es que seas tan abierto y transparente con su uso, porque mucha gente tiene tendencia a ocultar que usan herramientas porque parece que es de peor calidad. Entonces, a mí que el hecho de que te hayas abierto y me estés diciendo incluso te hace falta más tiempo para explicar cómo lo usas, me alegra. Bueno, o sea, yo podría hacer un podcast de todo, o sea, eh, incluso decir, mira, y además me he creado estos proyectos en ChatGPT que lo tengo entrenado para que sea mi asistente al que le vuelco estas guías de conocimiento para que aprenda un estilo concreto. Si yo te enseñara mis proyectos en ChatGPT o en Perplexity, la gente diría, ¿cuántas horas has invertido en preparártelo así? Yo me he podido tirar a lo mejor un fin de semana entero solo en configurarme o un GPT o un proyecto a mi medida. No lo típico, oye, tú, créame un prompt o un GPT para hacer esto. No. Yo mis proyectos son gordos porque tienen que conocer mucho mi contexto de mi proyecto, lo que sea. Y por eso te digo, eso da para Ostras, un tú. podcast largo, sí, sí. Vale, yo tengo una pregunta, pero esta sí que tiene que ser un. ¿Cuál de las dos es más probable? Una o la otra. Y no es una pregunta para ti, pero porque me ronda un montón la cabeza. Porque creo que es de Ujú. las cosas más importantes que pueden salir. Y es que, ¿qué ves que, que sea más probable? ¿Es que Apple saque un modelo de IA súper revolucionario o que vuelva a meter el cargador en la caja? Bueno, yo creo que es más fácil que Apple saque una IA revolucionaria antes de que vuelva a traer el cargador, porque si eso pasa sí que estaríamos ante un milagro.
Pues nada, Fernando. Bueno, si tienes algo que decir tú por tu parte, siempre dejo los minutos No, para... nada, que se me ha pasado volado, la verdad, este ratito de charla. A mí hablar de ella me gusta. O sea, porque es verdad que en Apple, por desgracia, no podíamos hablar mucho hasta hace poco. Entonces, a mí hablar de ella me chifla. Así que nada, pues yo invito a la gente, si se ha quedado con ganas de más y quiere cacharrear también, pues que la manzana mordida, aunque hablamos mucho de Apple, también hago algunos vídeos de IA. Por ejemplo, hice un vídeo hace poquito de Comet, por si quieren ver casos prácticos de cómo lo uso, de Perplexity, cositas así. ¿Estás solo en YouTube o también tienes otros que decir? Yo sé que tienes, pero te pregunto para que lo Bueno, digas. a ver, tenemos redes sociales. Tengo mi cuenta personal de X, que es Fernando 5x1, con la X, 5x1. Luego la cuenta de la manzana mordida, que es la M mordida, no la mierda mordida, la M de mordida. No nos cabían los caracteres para poner la manzana. Entonces, a mí lo primero que dije, joder, esto suena rarísimo, la M mordida, va a decir la gente, la mierda mordida. Entonces, bueno, la M mordida. Y luego, por supuesto, en YouTube, se mea. Luego en YouTube somos La Manzana Mordida. Tenemos lamanzanamordida.com como web de contenido extra. Tenemos un podcast semanal ahí de 2 horas, siempre analizando la actualidad de Apple. A veces traemos también invitados. Tenemos cursos, una comunidad de Telegram para la gente suscrita. Y luego también tenemos una web de noticias, aunque, bueno, digamos que la actualidad principal la llevamos al canal, pero también vamos publicando contenido diario en lamanzanamordida.net. O sea, que es que realmente estamos un poco por todos lados. Todos lados. Es que, ¿sabes por qué también me reía? Porque me ha hecho gracia lo de casi lo de la M, a mi mordida, porque con Pocho el anterior, él justo al final también dijo lo de su canal y dijo, si buscáis en Google Pocho, os aparecerá Pocho el cocodrilo, que es un cocodrilo famoso de Costa Rica. Y dice, Amigo. claro, él también lleva también unos 11, 12 años haciendo podcast y demás cosas, y dice, he tenido que bombardear un montón Google para que deje de aparecer Pocho el cocodrilo como primer resultado de la búsqueda. Ah, vale, vale. No, no, pero que bueno, que lo de la M mordida también es, o sea, cuando cambiamos el nombre, porque antes éramos Apple 5x1, ojo, hace muchos años, y luego cambiamos el nombre a la manzana mordida, y claro, por el tema de los caracteres no nos cabía la manzana y tuvimos que tirar a la M mordida, y claro, hubo bastantes comentarios que dijeron, oye, esto suena un poco la mierda mordida, ¿no? Incluso alguno en su subconsciente al principio decía, pues los chicos de la mierda, o sea, de la manzana mordida, y yo, hijo de tu madre. Pero bueno, Pues ya, nada. ya, ya la gente se ha quedado con la copa. Fernando, un placer, de verdad. Me he reído un montón, me he aprendido un montón y me has metido en la cabeza lo de ChatGPT, que ahora en cuanto acabe me voy a poner a mirarlo. Y ha sido Bien, un bien. placer, de verdad, me he divertido un montón contigo y bueno, espero verte algún día. Siempre me gusta coincidir con la gente, si se cruzan nuestros caminos, espero verte. Y tú, bueno, tus puertas están abiertas para ti cuando lo necesites. Muchísimas gracias. Pues ha sido un placer también este ratito y nada, le mando un saludo muy fuerte a tus oyentes.